Para concluir con el bloque de debates de este foro, damos por paso a nuestra última mesa de diálogo, el panel de cierre nombrado Agenda del Metano en México. Una discusión indispensable sobre las políticas, mediciones y compromisos ambientales que definirán el futuro de las emisiones y el aprovechamiento de gases en nuestro país. Nos acompañan en este bloque de cierre el señor Óscar Alejandro Vázquez Martínez, coordinador general de divulgación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de cambio climático, INEC Semarnat. Un aplauso, por favor. Doctora Paulina Rebeca Cárdenas Moreno, responsable del proyecto Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano. Bienvenida. Y el doctor Gustavo Enrique Sosa Iglesias, Gerencia de Investigación en Eficiencia Energética y Biocombustibles del Instituto Mexicano del Petróleo. Bienvenido. Y como nuestro moderador, el ingeniero Guillermo Alejandro Sánchez Guillén, director de operaciones de G2H. Adelante, Guillermo. Gracias, Vero. Sí o sí me tengo que permitir leer la semblanza de nuestros panelistas, porque si no, no estaríamos haciendo justicia a la trayectoria que traen y del por qué la importancia que estén el día de hoy con este tema. Si bien es el cierre, vamos un poquito atrasados, me queda claro, pero si no, insisto, no estaríamos haciendo justicia a la gran trayectoria que tiene cada uno de ellos. Empezaría con la doctora Paulina. Ella es ingeniera biotecnóloga por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con la maestría y doctorado en bioprocesos. Su formación académica y trayectoria de investigación se han enfocado en la evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente emisiones de metano asociadas al sector de residuos y aguas residuales. Cuenta con experiencia en la Administración Pública Federal, donde ha colaborado en temas relacionados con cuantificación de emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, diseño y evaluación de políticas climáticas y ambientales, así como en la elaboración de reportes oficiales de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Durante su paso en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, participó en proyectos de fortalecimiento de capacidades institucionales, el Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y análisis técnicos para la toma de decisiones en materia climática. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde imparte docencia y desarrolla investigación en temas de sostenibilidad, energía y cambio climático. Además, es coordinadora de proyectos en el Instituto de Desarrollo y Energía Ambiental, donde dirige el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano, el OPMEM. Muchas gracias, doctora, por participar. Un fuerte aplauso, por favor. Continúo con el doctor Gustavo Sosa Iglesias. Él es físico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con grados de maestría y doctorado otorgados por el Departamento de Física del CINVESTAP. Cuenta con más de 35 años de experiencia como investigador aquí en el IMP, en el área de medio ambiente, en la modelación numérica de los procesos de transformación y dispersión de contaminantes atmosféricos, y recientemente en el desarrollo de tecnología para la medición de emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero. En 2024 fue designado como encargado del despacho de la Gerencia de Investigación en Eficiencia Energética y Biocombustibles, donde lidera la orientación de capacidades científicas y tecnológicas hacia el desarrollo de soluciones en eficiencia energética, reducción de emisiones y producción de biocombustibles. También ha obtenido reconocimientos como ser miembro del panel de expertos en bioseguridad por parte de la CONABIO en el 96, la beca Mario Molina otorgada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el 2021, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también es miembro del Comité Científico Asesor de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, aquí en la Ciudad de México. Entonces, un fuerte aplauso también. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Por último, termino con el maestro Óscar Vázquez. Él es físico por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una maestría en Ingeniería en Energía por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En 2003, desde la Subdirección de Gestión Ambiental y Cambio Climático en la Ciudad de México, fue el responsable de la elaboración del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de la Ciudad de México, además de la elaboración de la Estrategia de Acción Climática en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal. Como director de Cambio Climático y Proyectos Sustentables de 2006 a 2004 de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México, fue responsable de la elaboración y cumplimiento de los programas de acción climática, así como de las estrategias de cambio climático de la Ciudad de México y responsable de la emisión de bonos verdes en los años 2016, 2017 y 2018.
de la venta de bonos por captura de carbono forestal en el ejido San Nicolás Totolapan y de la certificación y comercialización de los bonos de carbono de las líneas 2 a la 11 del Metrobús y de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Desde 2025 se desempeña como coordinador general de divulgación, seguimiento y evaluación de la política pública de cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Maestro, muchísimas gracias también por aquí. Un fuerte aplauso también. Hay un hincapié en que tenía que sí o sí leer la semblanza para que se dieran cuenta de las personas que tienen aquí enfrente y del tema que vamos a tratar hoy. Si bien es el cierre, sé que todos estamos cansados, al final me pareció bastante acertado que colocaran el tema de las emisiones de metano al final, porque ya hablamos, ya se habló durante 2 días y casi 3, todo lo bonito, problemáticas, baches, etcétera, relacionados a la producción, aprovechamiento, comercialización, todo lo que se quiere ver temas de biogás, ¿no? O biocombustibles. Está muy padre. Pero ¿qué pasa con el tema de las emisiones? Al final hay que ponerles un especial foco en ese tema. Y para eso es el panel, para eso trajimos a estos 3 expertos. Traigo una serie de preguntas que voy a, igual, va a ser el mismo modelo prácticamente. Empezaré con un par de preguntas generales, porque siento que va a ser muy valioso el aporte que dé cada uno de ustedes desde sus trincheras y su experiencia, y ya de acuerdo también a sus perfiles, algunas en particular. Con las principales o las primeras 2 preguntas generales, ¿no? Ahí quien guste responderlas, sería, desde su perspectiva y su trinchera y experiencia, ¿no? Desde la parte de investigación, la parte privada, por así decirlo, y la parte gubernamental o de Estado, ¿qué sector, ya sea energético, agropecuario o de residuos, que sabemos son los 3 principales productores de emisiones de gas de metano, representa en el panorama actual aquí en México el mayor reto para la implementación de políticas o instrumentos regulatorios para el control de emisiones de metano, y por qué? Hola, hola. Bueno, me parece que ¿cuál es el sector que es un reto? Pues lo son todos en realidad. Las emisiones de metano, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, puestos en CO2 equivalente, las emisiones de metano representan el 25% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, 25%. De ese 25%, la mitad viene de ganado, particularmente de carne, también de leche, pero en nuestro país hay más ganado de carne que de leche. Entonces, la mitad del metano viene de la ganadería, con problemas y situaciones muy sui generis. Hay más de 1 millón de productores en el país, dispersos por todo el territorio. La gran mayoría de ellos microproductores, muchos de subsistencia. También hay grandes empresas de carne y de leche, por supuesto, pero ahí hay retos muy particulares. Luego seguiría como segundo emisor el de residuos, tanto sitios de disposición final controlados o no controlados, como plantas de tratamiento de aguas residuales. Y números cerrados, este sector de residuos emite el 30% del metano. Y finalmente tenemos la industria del petróleo y el gas, que representa el 20%, números cerrados. Las plantas de tratamiento de agua y los sitios de disposición final, bueno, pues hay 2.500 municipios en el país que plantean grandes retos. Muchos de los sitios están mal operados, mal manejados, o en calidad de instalaciones cadáver que no están funcionando. Y por otro lado, pues tenemos una empresa central que es Pemex, ¿no? Y todo lo que conlleva la industria del gas, por supuesto, y donde hay una institución que es reguladora del sector, que es la SEA, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, que establece las normas. Cada sector es muy diferente, cada sector tiene sus propios retos, sus propias singularidades. Y yo lo que plantearía aquí es que cada uno requiere un traje a la medida, incluso no solo como sector, sino por área geográfica. No es lo mismo en el caso de la industria del petróleo y gas hablar de las instalaciones que están en tierras que en las instalaciones marítimas.
No es lo mismo hablar de ganadería en el norte, altamente tecnificada, con una ganadería de subsistencia y raquítica que hay en el sur. En fin, ¿no? No es lo mismo hablar de las plantas de tratamiento de aguas residuales aquí del Cerro de la Estrella o de San Juan de Aragón, con microplantas que están dando tumbos en muchos municipios. Me parece que cada uno de los sectores tiene sus propios retos, no hay una dominante, debemos entrar a todas ellas y dar soluciones adecuadas para cada uno. ¿Usted continuar? Muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí en este panel tan importante. Me uno al mensaje que ha dado Óscar hace un momento. Creo que cada sector tiene sus particularidades, no hay uno más sencillo, uno quizás más difícil. Creo que a lo mejor en algún sector tenemos ciertos avances, por ejemplo en el de petróleo y gas, que tenemos regulaciones específicas para mitigar las emisiones de metano. Están las disposiciones administrativas y también las DACs de metano que precisamente emitió la CEA hace un par de años, donde se centran en tratar de implementar ciertas acciones dentro de los actores regulados de petróleo y gas para específicamente mitigar metano, asociado a la producción, por ejemplo, de gas natural asociado, valga la redundancia, o para elaborar planes de atención o de prevención de las emisiones, ¿no? Eso sí representa un avance o una cierta ventaja que podría tener el sector de petróleo y gas en materia de poder implementar a lo mejor alguna estrategia de mitigación o de prevención de emisiones, en comparación con, por ejemplo, lo que es el sector residuos y de aguas residuales. No existe una regulación específica que tengamos para prevenir las emisiones. En el sector residuos, ya bien mencionaba Óscar, muchos de los sitios de disposición final están en condiciones de mala operación, o sea, de una operación no benéfica, digamos, para prevenir esa emisión. En rellenos sanitarios o en sitios de disposición final tenemos la generación de biogás propiamente, que está compuesto más o menos 50% de metano, entonces pues obviamente es una emisión directa de metano. Y no hay una regulación, salvo la NOM 083, que menciona por ahí unas breves líneas sobre, pues hay que aprovecharlo y capturarlo, pero no nos especifica realmente cómo. Y pues esa norma se centra en sitios bien gestionados, no propiamente en la mayoría de los sitios que tenemos, que son sitios no controlados o tiraderos a cielo abierto. Nosotros hicimos un estudio que estamos también por actualizar ya este año, lo realizamos hace 2 años, donde encontramos justo que de todos los municipios y que tienen un sitio de disposición final, solamente el 1% opera como relleno sanitario, o sea, hablamos en números de 30 sitios estarían bien operados, y todos los demás, que eran alrededor de 2.400 sitios más o menos, operan en condiciones que pues no tienen esa capacidad de aprovechamiento o de captura de ese biogás. Y en términos de metano, pues la mitad de esa fracción, ¿no? Entonces, bueno, creo que si me dijeran a lo mejor ya cuál sería como alguno de los más encaminados, podría decir que el sector de petróleo y gas, residuos todavía tiene esas limitantes. No hablemos también de aguas residuales, no tenemos tampoco una norma de operación de plantas de tratamiento que sería la similar a la de rellenos sanitarios, y pues mucho menos una de prevención de emisiones de biogás. Y qué bueno que Óscar habló del sector ganadero un poquito y les dio el panorama, porque efectivamente tampoco hay un camino, una ruta para regular todavía a las granjas, por ejemplo, de ganado bovino, que son ciertamente las que están generando la mayor cantidad de emisiones de metano en el país y de las especies, ¿no? Entonces, bueno, creo que es complementar un poco lo que había mencionado Óscar, y hasta aquí mi intervención.
Gracias, Paulina. Sí, Doc. en términos de control de emisiones, consideradas como fuentes de emisión, tanto la agrícola, la ganadera, la de residuos, la industria del petróleo, incluso los ecosistemas naturales que emiten metano. En términos de control, definitivamente la industria del petróleo es la que está más controlada. Hay más medidas, hay normatividades muy estrictas por la cuestión de la seguridad, por el manejo de los volúmenes de metano que se manejan. Sí tiene mucho más control y es mucho más fácil de poder darle seguimiento. Hay muchas técnicas para darle seguimiento y por lo tanto es relativamente más simple de poder controlar sus emisiones. Sin embargo, sí, la autoridad aquí en México sí requiere tener mucho más participación para poder verificar que realmente los controles que están haciendo y lo que está reportando sea adecuado. En términos de otras fuentes como la ganadera y la agricultura también, que son fuentes de emisiones de metano, es más complicado porque sobre todo el tipo de tenencia de la tierra. O sea, la tenencia de la tierra está atomizada. Hay zonas que están muy altamente industrializadas y que tienen relativamente mejor control. Sin embargo, la difusión, lo difuso que es la fuente es mucho más difícil de controlar. Controlar a una industria es muy fácil ponerle un sistema de control en el tubo. A los animales no se le puede poner ese tipo de control. Se está trabajando con cuestiones de alimento para mejorar el tipo de pastura que se les da para reducir los efectos de formación de metano. Sin embargo, es muy complejo la parte biológica y por lo tanto difícil de controlarlas. En términos de las emisiones de residuos también. O sea, si bien actualmente, la mañana estuvieron comentando acerca de la cantidad de rellenos que existen, tiraderos a cielo abierto que no tienen suficiente control, muy pocos tienen control. Los que no tienen control, pues es una degradación de la materia orgánica no eficiente, se evapora, a lo mejor no se emite tanto metano, pero se emiten olores, se emiten fuentes de patógenos, ¿no? Pero los rellenos sanitarios que no tienen recuperación de metano, pues definitivamente deberían estar bien controlados, pero no se tiene suficiente normatividad. Entonces creo que sí, los más difíciles en términos de medidas de control, definitivamente sí veo que es la agricultura, la ganadería y la parte de rellenos. Eso no implica que no sea importante la industria del petróleo, sino manejan volúmenes mucho mayores, ¿no? Entonces, y es mucho más fácil. Hay ya técnicas específicas para controlar las emisiones y básicamente se requiere inversión para poder mitigarlas a net zero, como se está planeando. Sí, muchísimas gracias por la participación. Creo que prácticamente resumiendo es más que ponerlos o ponerle el foco, digo, hacía la pregunta con esa intención, ¿no? De no es importante o pierde relevancia ponerle el número 1, el número 2 y el número 3 a cada uno de los sectores o los 3 principales sectores en el tema de emisiones de metano en este caso, independientemente de la cantidad que emitan o el grado o el porcentaje en el que estén, todos tienen su propia complejidad. Como comentaba aquí nuestro, hay que hacerles un traje a la medida, hay que evaluarlos desde el enfoque que requiere la especialidad de cada uno de ellos. Y si bien ahorita afortunadamente ya hay cierta regulación que ayuda a atender el tema del sector oil and gas, pues queda claro que también hace falta ya meterse al tema de los otros 2 sectores, tanto el agropecuario como el tema de residuos, ¿no? Entonces, bueno, pondría eso ahorita ahí como un breve resumen. Entendiendo justo que de esos 3 sectores vamos ahí más o menos con el sector oil and gas, ¿no? Que una u otra norma que tal vez no pueda ser tan aterrizada y que hace falta, al menos con lo que se tiene el día de hoy, ya sea a nivel federal o estatales, también algunas localidades tienen sus propias regulaciones. ¿Consideran que estas regulaciones, las actuales, las vigentes, sobre el control de emisiones de metano son realmente efectivas o solo cumplen un papel simbólico o incluso hasta recaudatorio? También es general. Inicio. Pienso que las normas cumplen un papel y que no deben considerarse como únicas. Siempre ya se decía a lo largo de la mañana que debe estar acompañado de una serie de factores, ¿no? Que están incidiendo ahora, particularmente el sector de petróleo y gas tiene el foco de atención muy puesto sobre él, lo cual es bueno. O sea, hay mucha fiscalización social, mucha vigilancia social que está al pendiente de lo que está pasando en el sector. Pero digamos, no solamente esta fiscalización de la sociedad, sino también viene de arriba para abajo.
una de las tendencias que han aparecido últimamente, afortunadamente, es que las instituciones financieras que se dedican a aportar recursos a la industria petrolera y gas, que son volúmenes económicos muy importantes, los están condicionando al desempeño ambiental. Entonces, todas las industrias de petróleo y gas a nivel mundial que quieren aspirar a financiamiento, refinanciamiento, a tener acceso al mundo financiero, que es básico para ellos, tienen que demostrar un desempeño. Y ahí creo que se hace una pinza afortunada muy interesante entre estas agencias de financiamiento que están exigiendo demostrar desempeño ambiental con la actividad de la sociedad, que es muy activa en torno a esta industria y que está exigiendo cumplimiento, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde se puede hacer una mancuerna benéfica. Sí, definitivamente, digo, no son simbólicas, o sea, realmente una norma se tiene que cumplir. El problema es que muchas veces las entidades regulatorias no tienen suficiente capacidad técnica para estar verificando que efectivamente se hace. Hay terceros autorizados que están verificando eso, sin embargo, digamos, no se tiene la certeza. Realmente, ¿quién está verificando los terceros, no? Digo, deberían, la misma entidad tiene su forma de controlarlos, ¿no? Pero definitivamente sí hay muchas oportunidades ahí para las mejoras. En mi experiencia en la parte de la industria de petróleo donde hemos participado más, tanto en la parte de desarrollo de tecnología como en la parte de monitoreo, sí vemos que es complicado. O sea, la DAC de metano, por ejemplo, es una DAC muy estricta. O sea, pide muchas mediciones a nivel elemento, 3, 4 veces al año, y estarla reportando, no solo detectarla, cuantificarla, marcarla, reportarla, repararla y darle seguimiento. Todo es un sistema administrativo de gestión muy complicado y, digamos, para el sector petrolero que está dominado principalmente por Pemex como industria, es unas áreas muy grandes. Entonces, es una situación muy compleja que casi le impide darle seguimiento estricto a esa norma. Entonces, creo que sí, entiendo que creo que sí va a ser una modificación de esta DAC, de tal manera que se pudiera flexibilizar y que realmente se asegura que las fuentes que se detecten a tiempo se registren y se reparen, ¿no? Esa parte es creo que la más importante, ¿no? Entonces, sí requiere adecuaciones, obviamente, para la situación actual aquí en México, en donde la tecnología le ha rebasado la misma norma. La norma estuvo planteada para la entrada de las cámaras estas termográficas que empezaron a hacer la maravilla porque te detectaban, podías tener el video de la fuga muy bonito. Sin embargo, ya en campo, hacer en los tiempos, en la complejidad de la industria, resultan ser a veces inoperables. Sin embargo, nueva tecnología, los drones, las cámaras hiperespectrales y los satélites han rebasado la norma. Ahora, por ejemplo, es mucho más fácil detectar fugas desde arriba, o incluso a nivel superficial con las nuevas redes de monitoreo, y es mucho más complejo negar que se está emitiendo, ¿no? O sea, estas mismas herramientas se pueden aplicar también para otro tipo de fuentes de emisión, ya sea agrícolas o también los residuos, para tener un monitoreo mucho más continuo, ¿no? Entonces, sí, la pregunta, si bien las normas no son simbólicas, sí están ahí, sí tienen un reto muy importante que es realmente el enforcement en inglés. No me sale en español, tengo así como que se me va el español en inglés. Y pero sí requiere, ¿no? Más participación y más recursos en la parte de las reguladoras para poder dar seguimiento puntual de eso, ¿no? La otra son modificaciones y la otra que la tecnología está generando la nueva normatividad. Entonces creo que las normas deberían de estarse enfocando sobre precisamente estas nuevas tecnologías en donde ya no se requiere tanto que vayas tú a medirla ahí, sino que ya hay puntos en donde te dice, aquí hay fuga, y luego mandar para verificarla y cuantificarla, ¿no? Entonces sería mucho más eficiente que estar dándole mediciones seguidas, ¿no? Las actuales normatividad no mide, por ejemplo, la intermitencia de las fuentes. Tú vas, mides y en ese momento puede ser que funcionó, no estuvo trabajando el proceso, no hay. Pero te vas y empieza la fuga o son intermitentes estas fugas. Entonces sí se requiere realmente una herramienta que sea un monitoreo más continuo
que dé seguimiento de eso, ¿no? Sobre todo para alertar a tiempo, ¿no? Aquí lo importante es que realmente se alerte a tiempo y que se pueda controlar esa fuga independientemente de otros normatividad. Doctora Paulina. Igual coincido con mis colegas, no son simbólicas. Para empezar, creo que nos dan un buen panorama, un diagnóstico de los actores regulados, qué están haciendo, qué están entregando. Dentro del OPMEM, en el observatorio, nosotros nos hemos dedicado a visualizar justo quiénes son estos actores, si están entregando o si están cumpliendo estas regulaciones y eso nos da pues un diagnóstico de cómo estamos a nivel nacional. Si cumplen o no, creo que depende un poco a lo mejor de las capacidades. Si bien mencionaba el doctor, son bastante específicas y a lo mejor algunos actores no tienen como pues sí, la capacidad de poder reportar adecuadamente o en tiempo y eso a lo mejor los hace incumplir. Sin embargo, finalmente la regulación está y eso nos da una regla con cual medir a todos los actores, ¿no? Creo que nosotros hacemos también esa labor de impulsar o ¿cómo decirlo? De fomentar ese cumplimiento, dado que justo nos dedicamos a ver quién está cumpliendo, quién está entregando y pues hacerlo público, ¿no? Y un poco el trabajo que hemos visto es que pues falta información, falta también el ver quiénes están involucrados, cómo está su situación en torno a la regulación y creo que eso también permitiría, o sea, el transparentar esta información permitiría traducir ese cumplimiento en una reducción efectiva de las emisiones de metano, porque efectivamente estamos viendo como tendencias de repente a la alza, a la baja en la parte, por ejemplo, de petróleo y gas, y si queremos compararlo, por ejemplo, con una regulación efectiva, pues no tenemos como las herramientas, ¿no? Entonces creo que esa regulación debe, además de indicarnos si efectivamente estamos reduciendo emisiones o no, si requieren, por ejemplo, o sea, que ya lo comentaban, si requieren algunas modificaciones, pero finalmente, ¿cómo traducimos ese cumplimiento regulatorio en una reducción de emisiones, ¿no? En un cumplimiento de las metas climáticas que tenemos? Entonces, efectivamente, no son simbólicas, nos dan un buen panorama, un diagnóstico del sector, al menos ahorita que está regulado, y también creo que abre las puertas para los otros sectores que les falta la regulación similar, ¿no? Entonces, creo que no son simbólicas. Muy bien. Completamente de acuerdo. Yo al final también encaminada a que incluso los propios privados o los propios regulados se quiten de una vez por todas esa venda o esa imagen de que una norma más, una disposición más que cumplir. O sea, al final la intención es clara, ¿no? Evidentemente hay muchas áreas de oportunidad. La cuestión de adaptarla o actualizarla para que considere las nuevas tecnologías me parece un comentario bastante acertado, ¿no? Porque, como bien saben, ahorita mídeme cada punto, o sea, cada tren así de manera puntual y no justo habiendo otras maneras de hacerlo de manera más eficiente, podría ayudar a que incluso los propios sujetos obligados se den ahora sí a la tarea de decir, bueno, ya me ayudaste a que fuera un poquito más sencillo, bueno, le meto más a cumplir con mi parte, ¿no? Eso me parece bastante acertado. Tomando un poquito de partida eso, y cómo al final, desde el OPMEM, voy a hacer una pregunta hacia la doctora Paulina, ¿cómo comparar o cuál sería la opinión de ustedes desde el observatorio? ¿Cuál es la situación de México versus otros países de Latinoamérica? Digo, porque también sabemos que es otro mundo fuera de Latinoamérica, pero comparándonos con Latinoamérica, ¿cómo está México en términos de monitoreo y control de emisiones de metano? Pues es una situación muy interesante. México es muy relevante en términos,
o sea, si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, es puntero en temas regulatorios, sobre todo para petróleo y gas. Países como, o sea, bueno, para empezar en términos de cuánto, o sea, si nos comparamos en volúmenes de emisiones de metano, México es el segundo lugar en Latinoamérica, después de Brasil, y después vienen países como Argentina, Chile, Colombia, Chile, o sea, digamos de los últimos, que tienen emisiones de metano. Brasil, su principal fuente emisora es la ganadería, al igual que en todos los países básicamente de Latinoamérica, y estamos quizás en residuos y ganadería en los mismos términos, ¿no? O sea, como identificando las fuentes, monitoreándolas a través de los inventarios, identificando justo cuáles son las fuentes, cuáles son los sitios, en dónde están las granjas. En general. Pero si nos vamos ya a la parte regulada, México sí sobresale en comparación a los otros países, que si bien tienen, por ejemplo, legislaciones en términos, o sea, por ejemplo, leyes generales de cambio climático, como la que tenemos actualmente, no así en especificaciones de metano, o sea, de ya bajar todo el tema de cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, aterrizarlo a específicamente el gas metano. Ningún país tiene la regulación que tiene México, ¿no? Entonces, siempre en algunos foros en los que participamos con otras organizaciones que son colegas o sea, organizaciones de la sociedad civil, comentan justo o sea, se destaca justo la regulación que tiene México en materia de petróleo y gas. Pues, somos ejemplo de cómo se puede articular una norma, una política en materia de reducción de emisiones y obviamente pues, nosotros siempre o sea, comentamos cómo o sea, algunos colegas dentro del observatorio participaron justo en la elaboración de estas normas y comentan pues cuál ha sido la experiencia, ¿no? Sin embargo, pues también siempre hacemos hincapié a pesar de que se tiene la regulación, pues hay que a llevarla o hay que acompañarla de esa evaluación del cumplimiento, transparentar la información, o sea, todo el tema de rendición de cuentas para evaluar o para acompañar esta regulación en términos de poder generar esos resultados o interpretar los resultados de la regulación, que también pues permita a otros países a lo mejor seguir el ejemplo que tiene México, ¿no? Entonces, sí diría que México es puntero en temas, en Latinoamérica, de temas de regulación para el sector petróleo y gas, y que pues, bueno, varios países justo nos buscan de repente como para comentar cómo está la situación. Ok, entonces vamos bien, pero somos referente a nivel Latinoamérica, pero no solo es el papel, hay que darle seguimiento, hay que impulsar el tema del el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, obtener resultados que sean tangibles, ¿no? Para pues, que realmente sea productiva y no simplemente estar ahí monitoreando sin que se vean resultados. Sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias. Creo que también encaminada al tema, ahora sí un poquito internacional, sabemos que a México les encanta firmar acuerdos y tratados por todos lados. Entonces, en el tema de emisiones, aquí sería dirigida para el maestro Oscar, considera que los compromisos internacionales firmados por México, como solo un ejemplo, el Global Methane Pledge, ¿son una oportunidad real para reducir emisiones o son simplemente un compromiso político más? Me parece que es las dos cosas, afortunadamente. Y aquí el mensaje lo voy a dar particularmente, veo mucha gente joven y en este momento voy a dirigir el mensaje a ellos. Cuando se quiere hacer una actividad en el mundo real, no basta con tener una buena propuesta tecnológica. Hay que analizar los aspectos económicos. Es como una mesa, necesitas 4 patas, por lo menos 4 patas. La tecnología debe ser impecable. Los aspectos económicos deben funcionar, si no el desarrollo nunca va a jalar. Los aspectos jurídicos deben estar bien manejados y los aspectos sociales deben estar resueltos. En el tema de residuos, los aspectos sociales
han frenado muchos proyectos. Y esa mesa pues necesita una tabla arriba, y esa tabla, haciendo un símil, pues es el equipo que está desarrollando el proyecto, que reúne las 4 patas y hace que todo esté armónico y que la mesa pueda estar ahí. Pero si dejas la mesa sola, va a llegar una lluvia y se lo va a llevar todo. Va a llegar una tormenta y se lo va a llevar todo. Necesitas un paraguas, y ese paraguas es la política pública. Si tu desarrollo no está alineado con la política pública, para bien o para mal, no va a funcionar. Entonces, me parece que respondiendo a la pregunta, los compromisos que México ha firmado a nivel mundial en materia de metano y en general de gases de efecto invernadero nos proporcionan ese paraguas que necesitan nuestras propuestas, nuestros desarrollos tecnológicos, nuestros proyectos pilotos y nuestro escalamiento de actividades para llegar a un buen éxito. Para bien o para mal, la política pública existe y puede brindar un paraguas muy interesante para cualquier propuesta, para cualquier desarrollo. En el tema de metano, todo lo que se ha firmado a nivel internacional, el Global Metal Pledge, lo que se trabaja con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, toda la actividad que se desarrolla en las conferencias de las partes sobre cambio climático que se realizan cada año, pues son aportes que están reforzando y que afortunadamente dan ese palomazo político a actividades de fondo, de actividades concretas que se deben desarrollar. Creo que se suma un poquito al comentario del doctor en el sentido de todo tiene, o sea, están por algo, en este caso estos convenios, compromisos nacionales, que pareciera que es como simplemente a alguien se le ocurrió y fue a firmar, se fue de vacaciones y firmó algo, pero realmente ofrecen en este caso, bajo su analogía, ese paraguas que justo al final va a ser el que va a ayudar a potenciar políticas públicas ya nacionales, proyectos nacionales o regionales, cosas por el estilo, ¿no? Al final están por algo, no son simplemente que a alguien se le ocurrió, tienen una razón muy importante de ser. Muchas gracias. Me dirijo ahora con usted, doctor, porque un poquito fuera del tema de cómo estamos parados aquí en México versus otros países de Latinoamérica, o el tema de los convenios o tratados firmados. Por ahí tuve la oportunidad de ver de manera muy somera un estudio en el que estuvo usted como coautor, que se llama Avances y oportunidades en la reducción de contaminantes climáticos de vida corta en América Latina y el Caribe. Me llamó la atención que justo hacen un resumen bastante completo de cuáles son estos como puntos que a través del estudio se identifican como las principales acciones para poder reducir metano o reducir emisiones de metano de manera bastante peculiar. Entonces la pregunta literal es, de este reporte y con la experiencia que tuvo en él, de estas medidas identificadas para reducir emisiones, ¿cuáles considera que son las que más relevancia podrían cobrar aquí en México para una pronta implementación y justo pues, reducir lo más pronto las emisiones de metano? Sí, claro. Sí, este estudio fue iniciativa de la doctora Luisa Molina hace, yo creo que ya cerca de 10 años. Un interesante estudio. Básicamente fue una extensión de lo que se hizo aquí en Ciudad de México. Bueno, en México, no fue Ciudad de México, y se extendió hacia Latinoamérica. Aquí en México se hizo un despliegue de mediciones muy interesante porque se midió ozono, se midió carbón negro, se midió metano en diferentes sectores. Se fue a las plantas tratadoras de agua para hacer mediciones específicas de factores de emisión. En vehiculares se hicieron pruebas con diferentes flotas de vehículos de entrega de mercancías. No quiero hacer comentario, pero algún comercial, pero bueno, una empresa prestó sus vehículos y se estuvieron haciendo mediciones. Sí, fuimos a hacer mediciones a Poza Rica, mediciones de la industria de petróleo. Entonces, fue un estudio muy interesante porque incluso se hicieron mediciones en ganaderas. Hubo gente en Mérida, participantes investigadores, diseñaron unos experimentos para poder medir todo el proceso de digestión de las vacas. Entonces tenían una pobre vaca, la tenían ahí pues como una especie de
Sí confinada, como si estuvieran dentro de su corral, atrapada, una cámara ahí donde se medían todas sus emisiones. Entonces había un registro muy particular, se le dio diferentes dietas de pastos, diferente tipo de ganado. Entonces se midieron muy interesantes las mediciones con los profesores que trabajaron y colaboraron con esto. Nosotros en la parte del Instituto Mexicano del Petróleo aportamos en cuanto a las mediciones de carbón negro en flaring y fugas también de metano. A raíz de ese estudio, pues bueno, se identificaron diferentes participaciones, se actualizaron factores de emisión sobre todo, porque eso es algo muy básico. Muchas de las metodologías del IPCC están basadas en factores de emisión genéricos o que se hicieron en algunos otros lugares, ¿no? El ganado, el pasto, el clima, los vehículos son muy diferentes, entonces sí tener factores de emisión específicos para el país es benéfico. Entonces, el estudio básicamente fue el escalamiento de lo que se hizo en México hacia Latinoamérica y tratar de identificar los diferentes sectores. Ahí realmente no se clasificó bueno, sí hubo una cierta clasificación en términos de que sí, la industria petrolera es mucho más fácil de poder implementar medidas, ¿no? Ya hay todas unas mejores prácticas, ya hay una lista de acuerdos, incluso en estos acuerdos de reducción de metano de la industria petrolera, pues ya tienen listas, ¿no? ¿Cuáles son las sustituciones de equipos? ¿Cuál es la mejor tecnología para abatir las emisiones de metano? Hoy en la mañana vi un reporte en internet que en Europa hicieron una medición sobre diferentes instalaciones de gas natural y todavía siguen viendo emisiones incluso en plantas muy, muy modernas. Y están asociadas obviamente a equipos que todavía trabajan trabajan con con metano para activarse o con aire y que emiten emisiones de metano. Entonces constantemente hay que estar revisando todo eso. Entonces, básicamente la experiencia de este estudio fue eso, ¿no? Las mediciones que se hicieron para factores de emisión específicos y hacer el escalamiento hacia Latinoamérica. El sector agrícola también y ganadero pues son los sectores que sí necesitan mucho más medidas de mitigación para poder reducir esto, ¿no? Como ya se había platicado anteriormente. Muchas gracias. Sumando un poquito y aprovechando que tiene el micrófono de una vez, aunque cada traerlo, pero de una vez. Con esta experiencia de este estudio y con todo incluso lo que se ha platicado en otros paneles de que pues, la tecnología ya está, el conocimiento pues, también ahí va, ¿no? Hay diferentes interesados en que existan más proyectos relacionados al aprovechamiento de residuos o ya sea en este caso incluso hasta para reducciones de emisiones. ¿Identifica o qué podría comentar respecto de qué conviene para atraer inversión privada o financiamiento internacional para proyectos, en específico ahorita para el panel, relacionados a la investigación o mitigación de emisiones de metano? Ya se han presentado, hace rato se presentó un bloque específico para proyectos. La industria petrolera tiene, precisamente porque tiene esa ventaja de que es más controlable por el tipo de industria que es peligrosa y es de alto valor en términos de capital, sí requiere certificaciones. Entonces, actualmente, para poder, ya lo comentó Oscar, para poder realmente atraer financiamiento, las empresas o las empresas que emiten metano se deben certificar en sus procesos, porque ahorita toda la cuestión financiera a nivel global, básicamente es uno de los temas críticos en las reuniones de la COP, ¿no? Básicamente son reuniones financieras para ver cómo apoyar estos proyectos y casi todas ellas están basadas en certificaciones y asegurar que realmente los procesos están, digamos, la industria, por ejemplo, la petrolera, que tiene control, que mide, que repara y que da un seguimiento y transparente hacia el público. Entonces, la transparencia es importante, la medición es obviamente, y los compromisos para mitigar. Entonces, casi todas las certificaciones, esta regla de oro que le llaman el OGMP, ¿sí? 2.0, esa es un estándar internacional muy fuerte. Casi todas las Banco Mundial y otras financieras piden a las empresas que son miembros y las que aceptaron entrar, pues sí son medidas de control muy fuertes y el compromiso que tienen a 6 años de cumplir es importante. Entonces no cualquier empresa se
se inscribe si no tiene los recursos. Pemex, yo sé que en este momento está en pláticas precisamente para ver si entra o no. Ahí, digamos, desde mi perspectiva, dentro del análisis, creo que dentro de ese estándar, Pemex está en un nivel 2, 3 más o menos, que puede estar librando. Sin embargo, pasar del 3 al 4 o al 5 sí va a requerir mucha inversión, porque el compromiso es fuerte y yo creo que por eso Pemex está todavía pensando si entra o no a esa medida. Entonces, en resumen, básicamente lo que para cualquier fuente que emite metano tiene que demostrar que es sostenible y que realmente cumple con un estándar. Para producción de SAF hubo el taller apenas recientemente precisamente para hacer un estudio de factibilidad. Ahí Corsia certifica que, bueno, es la empresa, bueno, es el modelo de reducción de emisiones que tiene que estarse certificando desde el campo, el transporte, el proceso de transformación y el uso final, hasta el ala, ¿no? Así lo ponen, desde el campo hasta el ala. Entonces, es básicamente eso, ¿no? O sea, todas las empresas, industrias que quieran tener acceso a estos financiamientos tienen que certificarse. Nuevamente el hincapié en estar al día en términos de cumplimiento regulatorio, el mínimo nacional, ¿no? Lo establecido como obligaciones aquí en México. Evidentemente también estar pendientes y evidentemente en cumplimiento de cualquier otro código, estándar o tratado firmado a nivel internacional para que sume evidentemente a ese buen cumplimiento y poder acceder acreedores o tener acceso a estos financiamientos, ¿no? Cobra relevancia. Me regreso aquí con el maestro Oscar, porque hablando de este tema de certificaciones y bueno, con tratados firmados, llama la atención el tema de las famosas NDC 3.0. También no tiene mucho que se hizo anuncio a bombo y platillo de ellas. Entonces, ¿cuáles serían los principales retos que México deberá afrontar para realmente alcanzar esta nueva meta? Y que, si fuera necesario, qué enfoque debería pues tener, porque no es lo mismo las que estaban anteriormente a este nuevo enfoque que incluso se declaró en estas NDC 3.0. Sí, bueno, se estableció una vara alta en la NDC 3.0, que son pues las contribuciones nacionalmente determinadas por el país para enfrentar el tema de cambio climático, y que pues hay diversos retos. Evidentemente cada sector tiene sus propios retos, y haciendo una generalización me parece que por un lado el tema de los financiamientos es básico. Recordemos que en ingeniería todo se puede. ¿Quieres hacer un puente de aquí al centro histórico de la Ciudad de México? Sí se puede hacer un puente. No hay problema. O de aquí a Texcoco, sí se puede hacer un puente. La ingeniería lo puede hacer. El reto es el financiamiento. Y muchos de los temas que se están planteando requieren un esfuerzo importante en un escenario mundial en donde la cobija que nos tapa a todos, que son los recursos financieros, se ha hecho más pequeña, y si jalas hacia un lado, destapas en el otro lado. Me parece que desde mi punto de vista es el principal reto, el de los recursos, ¿no? Ahora, vamos a empezar a dar soluciones, eso no nos debe detener. Empecemos por los costoeficientes. En fugas de metano, empecemos por las que al resolverlas aportan recursos. Hay otras acciones más caras, las podemos dejar para una segunda o tercera etapa. Empecemos a aprovechar biogás en rellenos sanitarios, por ejemplo. Y aquí hay una contradicción, déjenme abrir un paréntesis. Un tiradero a cielo abierto con bolsas volando, pájaros y perros ahí, contra un relleno sanitario profesional, bien tapado, sin problemas. Pues es mejor el relleno sanitario, ¿no? Pero resulta que el relleno sanitario es mucho más eficiente para producir metano que el tiradero a cielo abierto, simplemente porque el tiradero a cielo abierto está en contacto con el aire y el oxígeno mata a las bacterias metanogénicas, y el relleno sanitario, que es deseable, que todos preferimos, pierde el oxígeno muy rápido y las bacterias metanogénicas hacen su trabajo y empiezan a emitir metano en cantidades muy importantes. Bueno, ya que lo están emitiendo, como se ha dicho aquí, el biogás es un combustible, pues aprovechemos el combustible, ¿no? Oye, pero ese combustible viene
muy contaminado y si lo metes a cualquier motor, el motor se acaba en 2 años porque se destruye por toda la corrosión que va a sufrir. Hay que procesarlo y se vuelve más caro. Bueno, resolvamos ese tema. En fin, en ingeniería, insisto, se puede resolver todo. Creo que uno de los retos son los recursos. Empecemos entonces por las actividades costo eficientes. Muchas gracias. Mencionaba aquí, y solo para retomar un poquito una pregunta que traía pendiente ahí con la doctora Paulina, el tema justo de los rellenos sanitarios, incluso el del sector ganadero. Hay ya una muy buena lectura de las emisiones del sector oil and gas, y justo por parte del observatorio se empieza también ya a tener una muy buena lectura o sacar información en el tema de los rellenos sanitarios. No sé si para el tema ganadero también hay algunas propuestas, ya tengan algo visualizado. ¿Cómo cómo iría el observatorio? ¿Qué retos o dificultades le ve el observatorio para este sector? Pues un reto bastante amplio en términos de conocer al sector, estimar las emisiones de forma desagregada como lo hemos hecho en el observatorio, es decir, sitio por sitio, planta por planta, algunas infraestructura de petróleo y gas también a nivel local. En el sector ganadero se complica bastante porque o sea, es multifactorial, o sea, digo, las estimaciones tanto de petróleo y gas como de residuos y plantas de tratamiento también tienen varias variables que consideramos para hacer nuestros estudios, nuestras estimaciones, pero en el sector ganadero se triplica, yo creo, la complejidad de estimarlo. Tenemos que evaluar especies, tipo de producción, como ya lo mencionaban. Y además también creo que la información pública es menor o está más limitada para poder hacer los estudios como hemos hecho con petróleo, gas y residuos. Sí es un reto importante que estamos buscando ampliar al observatorio a estos sectores, sin embargo todavía vemos estas limitantes porque es más complejo, o sea, sí hay que considerar o sea, este análisis multifactorial y también nosotros basamos nuestros estudios en la información pública. Afortunadamente, tanto la Conagua como por parte del INEGI, a través de los censos de gobiernos municipales y demarcaciones, se publica información sobre la gestión de los residuos y las aguas residuales. Entonces, eso permite que podamos hacer nuestros análisis de forma, digamos, periódica. Si quisiéramos que fuera cada año, pero bueno, la información se publica en algunos casos cada 2 años, pero bueno, finalmente ahí está. La utilizamos para hacer nuestras estimaciones. En el tema, por ejemplo, de petróleo y gas, a través de solicitudes de información, también obtenemos buenos datos para poder hacer nuestras publicaciones. También hay apertura de parte del sector energético a proveer un poco de información, entonces eso facilita un poco la información que publicamos. En ganadería y agricultura es un poco más complejo porque hay varias dependencias involucradas, no hay, o sea, hay un censo ganadero, pero retoma como ciertas partes de la actividad agropecuaria, entonces es más complicado. Estamos buscando cómo incorporar al sector, pero bueno, ahí vamos. No, se entiende que, y lo platicaban cada uno desde sus respuestas, que cada sector tiene su complejidad y en el tema de obtener la información para poder hacer al menos un registro relacionado al sector ganadero, no es nada sencillo. Entonces, incluso hasta ahí me imagino que hay una cuestión de puertas abiertas para trabajar en conjunto con diferentes actores, gobierno, investigación, bueno, academia, privados, para poder, pues, en la medida de lo posible, obtener la mayor cantidad de información y poderla sumar, ¿no?, al registro. Sí, solo para complementar, sí, ya hemos logrado también consolidar o sea, colaboraciones con diversos gobiernos estatales y locales que se encargan, por ejemplo, de la parte de residuos y de aguas residuales. Entonces, eso también nos facilita como el compartir información, en validarla un poco. Entonces, eso ayuda, ¿no? A la parte ganadera, pues es más complicado buscar a los actores, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más. Y es un sector un poco complicadito. Sí, también, Me queda claro. aunado.
Voy a pasar ya a las últimas dos preguntas abiertas nuevamente porque ya me están diciendo que estamos un poquito excedidos de tiempo y quisiera también abrir el micrófono a los participantes. Entonces, son dos bien abiertas, creo yo sencillas, pero de una vez dos. Sabemos que hay metas, hay acuerdos, hay una serie de planteamientos ya como Estado, pues plasmados a nivel o cantados a nivel internacional de metas de reducción de emisiones. Escuchamos mucho que es la primera meta es el 2030. Bueno, independientemente del valor, no nos vamos a meter ahorita en los porcentajes, sino más bien es teniendo cada uno el dato que traiga para el 2030, si no se cumplieran estas metas de reducción, ¿quién y cómo deberían rendir cuentas? ¿De ustedes sería el Estado o los privados? Bueno, y la segunda, perdón, aprovechando. Si estas metas que al día de hoy estoy mencionando, el dato que traigan para el 2030, las consideran como no realistas, es como de, pues, justo, no se van a cumplir porque son metas no realistas. ¿Qué metas realistas para la reducción de emisiones de metano deberían fijarse para México? Nuevamente, hacer un cambio para aquí al 2030, 2035 o la nueva meta del año 2050. Me parece que la responsabilidad es compartida. Los temas ambientales son complicados. Todos tenemos una responsabilidad en cuanto a las metas del NDC, porque todos somos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gobierno, sí, pero también sociedad, también iniciativa privada, ONGs, etcétera. Me parece que ahí todos tenemos algo que hacer, algo que aportar y algo en la rendición de cuentas, por supuesto. Son metas ambiciosas y yo diría que es como los temas financieros. No puedes pagar en este momento, bueno, dime cómo vas a pagar, dame un plan, ¿no? Bueno, es lo mismo aquí. Unos sectores van a llegar, otros no van a llegar, y los que no lleguen, bueno, ok, no llegaste. ¿Hasta dónde sí avanzaste? Pero no me digas nada más que no llegaste. ¿Cuál es el plan de acción para que sí llegues? ¿En cuánto tiempo lo vas a lograr? Sería eso. Muchas gracias. Bueno, los compromisos son vinculantes y eso sí trae responsabilidades. Quiero partir con el ejemplo del SAF, de las aerolíneas. Las aerolíneas se pusieron, ahora sí que dijiste, una vara alta. Ellos al 2050 ya quieren neutralizar todas sus emisiones y al 2030 quieren ya estar mezclando 5% de bioturbocina en los aviones. La disponibilidad de biomasa para esas demandas que está pidiendo el estándar, la biomasa disponible para hacer eso va horizontal y la otra crece exponencialmente. Entonces ahí hubo obviamente fue cuentas alegres, podría decir yo, ¿no? O sea, se pusieron la vara muy, muy alta, no consideraron precisamente la disponibilidad de esto. Para electromovilidad también, electromovilidad, o sea, todos queremos comprar coche, ya tenemos llenos de scooters ahí en la calle porque les gusta, está divertido, es fácil, ¿no? Pero el crecimiento del litio y la producción de litio está muy limitado comparado con la demanda de electrones. Yo que como especie humana, o especie animal más bien, a veces no nos centramos bien en el problema y tratamos de hacer un plan sin mucha base científica, ¿no? Entonces creo que sí, la responsabilidad es de todos, como dice Oscar, todos tenemos que ver, nuestra cultura de consumo también tiene que ver con eso. A nivel de país, a lo mejor sí, las políticas cuando se plantearon que se pusieron condicionadas o no condicionadas, dependiendo de si había dinero o no había dinero, a lo mejor ahí pues, dijeron, bueno, pues así, estimado, grosso modo, business as usual, sí la hacemos, ¿no? Sin embargo, no estaban los proyectos que iban a realmente sustentar esa disminución. Entonces, pues sí, hay un exceso, digamos, de confianza, ¿no? Que pienso que estuvo ahí. Coincido también con Oscar, todos somos responsables en esto y tenemos que poner nuestro granito de arena. Y obviamente, pues todos los sectores, pues sí, disciplinarse, ¿no? Porque es vinculante esto. No sabemos qué consecuencias vaya a tener, pero unas es de que no tenemos recursos financieros para financiar proyectos. Entonces, esta es la parte donde sí nos aprietan en todos lados. Si no tenemos recursos financieros para invertir y modificar y convertir nuestras tecnologías más eficientes, entonces, pues sí, vamos a tener que hacer algo para reducirlas y poder conseguir ese financiamiento, ¿no? Doctora Paulina.
Y igualmente coincido, creo que es una responsabilidad compartida, Estado, privados, sociedad. A lo mejor algunas partes le toca resolverlas al Estado, al privado, pero nosotros como sociedad debemos de poner nuestro granito de arena. Evidentemente habrá estrategias que no tengamos esa injerencia de poder incidir o de poder cambiar. Quizás un poco de presión social, puede ser que sí se pueda en grupo y demás, pero hay estrategias que la misma población puede ayudar a que se cumplan las metas. Si son realistas o no, nosotros desde Iniciativa Climática de México e IDEA, que somos miembros del observatorio, hicimos unos estudios evaluando justo las metas climáticas, ese famoso porcentaje, si era posible o no. Es posible, era hace un par de años, digamos, era posible de que realizamos estos estudios. Técnicamente era viable, se requería obviamente de un desarrollo tecnológico grande y una inversión también masiva, ¿no? Entonces, de si son realistas, desde el punto de vista técnico, pues son alcanzables, se podría implementar la tecnología. El tema es, pues, quién lo financia, ¿no? Es siempre el reto, pero pues es alcanzable. Y creo que si se ponen metas muy ambiciosas, no significa que no sean realistas o que no se vayan a cumplir, sino más bien es a lo que le estamos tirando. No nos podemos poner una meta menor porque, o sea, no estaríamos contribuyendo a la meta global, ¿no? De limitar la temperatura, el crecimiento de la temperatura. Entonces, lo vería desde esa perspectiva. No es que no sean realistas o no, sino más bien hay que tirarle así a alcanzarlas porque pues la tecnología existe, hay que buscarle por ahí el financiamiento. Y desde la otra perspectiva, de la sociedad en general, les hablaba un poco de qué estrategias sí podríamos nosotros, en qué estrategias sí podríamos incidir, por ejemplo, en el tema de la gestión de residuos. Nosotros proponemos, o bueno, digo, no es que nosotros las inventamos, pero hay ya estrategias de gestión de residuos que limitan ese tema de disposición final. O sea, la correcta gestión de residuos habla de no mandarlos a disposición final, sino más bien aprovecharlos. Y ahora que este foro se centraba en biogás y biometano, una correcta manera, digamos, de poder mitigar esas emisiones de metano en rellenos sanitarios, en sitios de disposición final, en plantas, es ver qué hacemos con esa fracción orgánica. Entonces, una estrategia simple que ya en algunos estados se está implementando, pero que todavía no cobra esa relevancia, pues es la separación adecuada, ¿no? En orgánicos e inorgánicos valorizables y demás. Pero esa fracción orgánica todavía no tiene como esa valorización adecuada, pues porque no tiene un mercado. Si vemos en las calles mucho, por ejemplo, de los inorgánicos valorizables, o sea, de alto valor, pues como el aluminio, el PET, todavía el cartón y el papel, pues es más fácil que no se vea, ¿no? O sea, que se recolecte y se valorice, pero el tema de la fracción orgánica, esa todavía no le estamos prestando la atención adecuada y cómo estos programas de separación en la fuente no solamente nos impacta en una correcta gestión al no enviarla a disposición final, sino pues aprovechar su potencial energético. Y eso sí lo podemos hacer desde nuestras casas, ¿no? O sea, de manera individual. Entonces, o sea, varias estrategias evaluamos que ayudan a cumplir las metas climáticas, que no necesariamente son atribución del Estado o del privado, sino desde el sector social o la población en general podemos hacer. Entonces, bueno, por ahí estamos. En resumen, no se vale rajarse. Todos estamos adentro, privados, gobiernos, sociedad civil, en el tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Hay que hacer todos nuestra parte, ¿no? Pensaría que ese es prácticamente el mensaje principal. Bien, no sé si haya Vero tiempo para preguntas del público. Una, dos, a lo mucho. Nos queda espacio para una, Inge Guillermo.
Ok, ¿alguien quiere aprovechar a estos expertos? Por favor. Muchas gracias, pues muchas felicidades por compartir tanta información. Yo solo quiero comentar que existe en el tema de ganadería el Padrón Ganadero Nacional. Cuando un productor inscribe su unidad de producción pecuaria, tiene que llenar el formulario y considero que esa podría ser una primera fuente importante de datos, incorporar un módulo de sustentabilidad que sume todo el interés de los diferentes institutos que necesiten calidad de datos y definir esos ítems para considerarse. Estamos trabajando desde de la Secretaría, traigo un proyecto de consultoría, pero precisamente dentro de la consultoría al final es promover esa incorporación del módulo. Entonces yo creo que podría sumarse y que sirva verdaderamente para que participe activamente el sector y que sirva para el observatorio y todos los institutos relacionados. Es cuanto. Muchas gracias. ¿De qué secretaría? ¿Qué secretaría esto? Bueno, ahorita el proyecto es sobre Inventario Nacional de Biodigestores para el manejo de excretas bovinas en México. Es de la Secretaría de Agricultura con CCAC. ¿Pero tienen la información en su página, en su portal? Para el Padrón Ganadero Nacional, sí. Padrón, sí. Sí, Mira. con todo gusto ahorita me ¿Y acerco y cuántos le doy millones los son? datos. ¿De qué? ¿De productores a nivel nacional? No, de animalitos. Uy, estamos hablando en ganado bovino, son 36 millones de cabezas. Sí. Interesante. Existe una norma que es, por eso existe el PGN, la norma 001 de SAGAN 2015, que da obligatoriedad a todos los poseedores y tenedores de ganado bovino y colmenas a identificar. Y son finalmente quienes están alimentando el sistema. Faltan todas las especies, ¿no? Pero bueno, se empezaría con bovinos y colmenas. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Creo que se aprovecha bastante este tipo de foros para intercambio de información. Cerramos entonces. Pues nuevamente agradecerles a los panelistas por su participación. También nuevamente al Consejo por darnos la apertura para este espacio. Esta es el último panel. ¿Hay algún protocolo después para cerrar? Sí. Ahorita nosotros estaremos cerrando el panel. Muchas gracias. Un aplauso también para nuestros panelistas. Muchas gracias. Invitamos al doctor Eric Luna Rojero y al maestro Guillermo Gómez. El doctor Eric Luna, director de investigación del Instituto Mexicano del Petróleo, y Guillermo Gómez, presidente del Consejo Nacional de Biogás, quien harán la entrega de los reconocimientos y la foto oficial. La foto, maestro Guillermo.